El atractor extraño del futuro ideal del hipercampo actúa como guía para las distorsiones que tienen lugar en su seno. Cuando un cerebro vivo disminuye su coherencia, se separa del atractor extraño y sufre las fuerzas repulsivas del continuo espacial. Cuando incrementa su coherencia, su influencia principal se constituye en parte del hipercampo. La comunicación humana, como los estados de conciencia, tiene diferentes niveles. En general, la comunicación se hace más intensa, real y completa cuando coinciden más niveles en el proceso. Estos niveles a su vez dependen de la localización del sujeto respecto al continuo espacial y al hipercampo. Los fenómenos de atracción y de repulsión también se observan en las conciencias individuales y en las relaciones entre ellas. En el laboratorio hemos observado que a un sujeto con una coherencia interhemisférica alta se le suele percibir como agradable y atractivo, mientras que un sujeto con coherencia baja ejerce una función repulsiva semejante a la que manifiesta el continuo espacial respecto a sus distorsiones. Es posible que al disminuir la correlación interhemisférica y ser activadas las fuerzas repulsivas del continuo espacial, éstas actúen también sobre los sujetos próximos y les afecten. Es más, un incremento de la correlación interhemisférica en un sujeto puede que se transmita a los sujetos próximos, lo que viene apoyado por el hecho observado del incremento experimentado en el nivel de correlación interhemisférica de un sujeto situado en las proximidades de un cerebro vivo que tenga una correlación superior. En este intercambio de correlaciones individuales hay un gasto de energía por parte del sujeto que tiene la correlación superior, pues a medida que atrae al otro sujeto, su propio estado disminuye. En un experimento realizado con grupos pudimos registrar de forma simultánea la correlación interhemisférica de 3 sujetos en interacción. 2 de ellos mostraban unos patrones de correlación prácticamente idénticos, con un nivel medio ligeramente superior al 0,80 que cuando estaban solos. La introducción del tercer sujeto hizo que ese valor de correlación descendiera al 0,49. Estos sujetos sintieron una disminución clara de su empatía durante esta caída de la correlación. Se puede pensar que el efecto repulsivo del continuo espacial sobre sus distorsiones tiene un carácter entrópico, mientras que el efecto del atractor extraño lo tiene antientrópico. Cuando se sienten estos efectos como experiencias conscientes relacionadas con estados de desintegración y de dispersión en los niveles bajos de correlación interhemisférica, y como estados de unidad y éxtasis en los niveles altos, se está reflejando el efecto de repulsión del continuo espacial y de atracción del atractor extraño. En los grupos humanos también se puede observar estos efectos. Como las fuerzas que atraen las distorsiones del continuo espacial, los sujetos que tienen el mismo nivel bajo de correlación interhemisférica tienden a agruparse. Un ejemplo de las influencias entrópicas que resultan de las fuerzas repulsivas del continuo espacial y del alejamiento del atractor extraño son los seres humanos alienados en las grandes ciudades modernas, repelidos por la naturaleza y agrupados en espacios reducidos, que defienden valores consumistas materiales y ejercen grados de violencia considerables. Como contraste, la vida del contemplador, del chamán, del santo, de las comunidades ecológicas y de algunos grupos indígenas, refleja la acción antientrópica del atractor extraño del futuro ideal del hipercampo en sujetos capaces de vivir en estados de alta sinergia. Estos sujetos reciben una influencia del hipercampo que les lleva hacia la unidad, trascendiendo de este modo el efecto repulsivo del continuo espacial. El hipercampo incorpora el continuo espacial dentro de su estructura y añade una propiedad nueva, que es precisamente la del atractor extraño.
En su proceso de activación, esta propiedad nueva proviene de una organización compleja a la que supera. Se sabe, desde la época de los primeros teóricos de la Gestalt, que el resultado de una interacción es superior a la suma de las partes, lo que se denomina efecto sinérgico. Esto no significa que el atractor extraño sea en sí mismo una propiedad emergente, aunque en parte lo sea, sino que al mismo tiempo su existencia trasciende la sinergia. Recordemos, en este sentido, los esfuerzos realizados por muchos físicos de vanguardia con el fin de descubrir partículas taquiónicas que viajen a velocidades superiores a la de la luz, invirtiendo de este modo el sentido habitual del tiempo. Así se podría fundamentar una posible causalidad que proviniera del futuro. Cuando anteriormente discutimos el tema de la duración del presente y su expansión, subyacía la idea de una posible comprensión de esta posibilidad. La función más elevada del liderazgo consiste en la transformación de la repulsión entrópica del continuo espacial en la atracción antientrópica del atractor extraño del futuro ideal del hipercampo. Un cerebro que se encuentra en un estado de alta correlación interhemisférica aumenta la coherencia del hipercampo y del continuo espacial, por lo que puede afectar a los campos neuronales individuales en ese mismo sentido. Su efecto se basa en la transferencia de correlaciones interhemisféricas que tienen lugar durante la comunicación, ya que la verbalización no es necesaria para que tenga lugar esta transferencia. Los canales de esta comunicación están contenidos en la misma estructura del continuo espacial y del hipercampo. A través de estos canales debe producirse la transformación de las fuerzas repulsivas en atractivas. Para que esta transformación ocurra se necesita poder, razón por la que dedicaremos la sección siguiente al análisis de la psicofisiología del poder. Psicofisiología del poder. La manifestación y las repercusiones del atractor extraño en una sociedad hacen que esta sociedad viva su estado ideal en el momento presente. La capacidad de un líder de la conciencia de conseguirlo está directamente relacionada a su poder. Cuanto mayor es el poder, más influencia podrá ejercer para que se haga real el destino ideal de una sociedad. Esta influencia depende, a su vez, de que tenga la sensibilidad suficiente para captar las características y la dirección del atractor. En este sentido, la expansión de la duración del presente es la herramienta que permite la detección del atractor y el conocimiento de sus características. La visión que se atribuye al líder es un término coloquial para describir esta sensibilidad, ya que la expansión de la duración del presente y el incremento de la correlación interhemisférica tiran de las conciencias individuales hacia la conciencia de la unidad. Y puesto que en esas conciencias se puede reconocer lo que es común y esencial, la visión se encuentra directamente relacionada con estas variables, ya que lo que comparten las conciencias individuales de común y esencial es un reflejo de las características del atractor extraño en el momento actual y es un indicador de su futuro ideal. Los patrones y distorsiones del hipercampo se distribuyen en bandas discontinuas de organización coherente. Hemos llamado a esas bandas orbitales de conciencia. Generalmente interactuamos con uno de esos orbitales y experimentamos sus características en nuestra conciencia individual. Cuando la conciencia se desarrolla y expansiona, se enfoca en varios orbitales, lo que amplía su sensibilidad y percepción a diferentes órdenes de la realidad. Como hemos visto, el mecanismo hipotético que hemos llamado factor de direccionalidad realiza esa tarea individual de enfoque. La capacidad de enfocar un rango de orbitales define el nivel de conciencia característico del individuo. Una sociedad, asimismo,
recibe la influencia de un rango de orbitales e igualmente existe un factor colectivo de direccionalidad para conseguir el enfoque de su conciencia colectiva. De la misma manera existen influencias mutuas entre los factores de direccionalidad individual y colectivo que afectan a la focalización de ambos. La magnitud del poder de un líder de la conciencia se encuentra directamente ligada a la capacidad de su factor de direccionalidad de influir sobre el factor de direccionalidad colectivo. Las evidencias experimentales sobre la influencia directa de un estado de elevada correlación interhemisférica sobre los demás apoya la idea de la existencia de relaciones entre los factores de direccionalidad. Sin embargo, el factor de direccionalidad colectivo no tiene por qué ser un reflejo del atractor extraño de una sociedad. Esta es la razón por la que la visión de lo que es común y esencial para una colectividad debe estar acompañada por la sabiduría necesaria para deducir la dirección de su futuro ideal. El líder auténtico puede predecir ese ideal futuro basándose en su visión de sus estados presente y potencial, y puede reconocer la dirección que debe imprimir al factor de direccionalidad colectivo para activar el atractor extraño de ese futuro ideal de su conciencia. Solo de esta forma, su factor de direccionalidad le guiará en la dirección adecuada. Su capacidad para guiar el factor de direccionalidad colectivo en su propia dirección dependerá de su poder, lo que dependerá a su vez de la constancia y fortaleza de su posición. Esta constancia solo se puede alcanzar si consigue mantener indemne el enfoque de su factor de direccionalidad individual al margen de la influencia que intenten modificarlo. El proceso equivale a la activación de un algoritmo con un gran poder de inclusión que no cambia, a pesar de los cambios que tengan lugar en la información que lo nutre. Cuando alguien se identifica con un algoritmo de escaso poder de inclusión, cambia cuando cambia la información externa. Este es el caso de un sujeto que se identifica con su cuerpo o sus emociones o pensamientos. La identificación con la existencia, con el yo puro o con el observador, por el contrario, resiste cualquier intento de modificación y sitúa al sujeto de la experiencia en un estado de unidad interna difícil de cambiar. Según esto, el poder también está relacionado con la capacidad de trascender identificaciones concretas. Podemos pues pensar que el atractor extraño más inmutable es el que representa la más sublime condición humana. Tal vez esta sea la razón de la semejanza de todos los grandes líderes religiosos, de los verdaderos místicos y de los auténticos chamanes. Cualquier distorsión que el cerebro puede imprimir en el continuo espacial y en el hipercampo es una manifestación de poder, desde la activación de imágenes visuales hasta la modificación del factor de direccionalidad colectivo. Naturalmente existe una escala de la magnitud del poder, escala que aumenta a medida que el poder va siendo capaz de modificar el hipercampo de forma profunda y permanente e influir de esta forma en todas las conciencias individuales que de él se nutren. Hay otra dimensión del poder relacionada con la naturalidad, la fluidez y la espontaneidad. Sin estas características el poder degenera en tristeza e imposición. Esta es la razón por la que un líder de la conciencia no debe ansiar el liderazgo, sino acceder simplemente a él en su expansión consciente. El auténtico poder está garantizado por la influencia del atractor extraño para los que pueden activarlo en ellos mismos y favorecer su efecto en los demás. Esta dinámica selectiva es una manifestación de una ley general según la cual todos los elementos que comparten un estado similar se relacionan tanto mentalmente como en forma de comportamiento. En esta idea se basa el fenómeno de la sincronicidad que describió Jung,
Hablando con propiedad, el atractor extraño no elige sus representantes ni sus emisores. Son más bien ellos los que desarrollan un estado que favorece esta toma de contacto, que es la activación de una interacción coherente que surge cuando la morfología del campo neuronal individual coincide con el del atractor. Para que la visión del líder sea efectiva, debe ser activada en la sociedad. Si el atractor extraño detectado e internalizado por el líder es el auténtico, el poder que proviene de él favorecerá sus actos y guiará su conducta, siempre congruente con el atractor. Planes, intenciones y acciones deben estar guiados por esa concepción. Si el líder se desconecta del atractor extraño, lo olvida o se identifica con otras metas como resultado de las influencias que recibe, su eficacia disminuirá o se invertirá. Toda acción concebida para favorecer el acercamiento al atractor debe ser congruente con el atractor al margen de que las estrategias para conseguirlo dependan de las fuerzas existentes, de las coyunturas momentáneas o de las estructuras vigentes. Hay un umbral crítico para conseguir cualquier transformación. El líder de la conciencia debe buscar la suma de los esfuerzos de las diferentes instancias para alcanzar ese umbral. El uso de las estrategias parciales para llegar al umbral crítico es otra de las características que hay que añadir a las ya mencionadas de visión correcta, congruencia y constancia para mantener la transformación. Otro factor importante es la capacidad del líder para comunicar su visión, sus esfuerzos para activarla y el proceso que está realizando. Cuanto más consciente es él y sus seguidores de la dinámica del proceso para alcanzar el atractor, más se favorecerá su influencia y su acción, ya que la conciencia de unidad implica la conciencia total. Todo acto aclarado y hecho conciencia favorecerá las acciones de aproximación en dirección al atractor. Hasta ahora hemos considerado que un líder debe tener las siguientes características: 1. Visión. 2. Constancia. 3. Congruencia. 4. Unificación congruente. 5. Comunicación. 6. Conciencia. 7. Naturalidad y 8. Espontaneidad. La capacidad para comunicar depende de que se utilicen los canales adecuados. En este capítulo hemos considerado que esos canales serán directos, esto es, asociados con el hipercampo a través de las interacciones psicofisiológicas de los campos neuronales. Cualquier otro canal de comunicación que sea factible puede ser empleado para favorecer la acción, con tal de que satisfaga las condiciones mencionadas más arriba. Otra de las razones que apoyan la necesidad de total congruencia es que el hipercampo posee una estructura similar a la holográfica. En un holograma, cada una de las partes contiene información sobre la totalidad. Si deseamos crear una sociedad que sea capaz de activar el atractor extraño del hipercampo, esta sociedad debe imitar esa estructura. Esto no quiere decir que sea deseable buscar una homogeneidad total. Cualquier estructura estable debe tener un grado de coherencia global que la unifique, pero también debe permitir la coexistencia en su seno de estratos o porciones que exploren otros niveles que los que constituyen su cohesión. Sin estos estratos, la estructura se hace estática y pierde todas sus posibilidades de evolución. De la misma forma, una sociedad debe sentir que sus exploradores son parte de su salud, ya que son los elementos que posibilitan su evolución hacia el futuro ideal. Si un líder de la conciencia no aprende a aceptarse íntegramente, nunca podrá aceptar las zonas de investigación y de heterogeneidad en el hipercampo de su sociedad. En lugar de tomarlas como lo que realmente son, manifestaciones de la salud del hipercampo y posibilidades para su evolución, trataría de reprimirlas o de bloquearlas
creando tensiones y violencia. Por otro lado, su propia aceptación se reflejará en su capacidad para aceptar a los demás. Un verdadero líder de la conciencia es alguien que ha alcanzado la conciencia de unidad, que vive el hipercampo como un todo dentro de sí y que por esta razón no puede sentirse como algo separado del hipercampo. Esta capacidad para aceptarse es la que le lleva a la unidad. En el proceso de considerar cualquier experiencia como algo que sucede en su interior, incorpora en su propia individualidad toda la conciencia, por la sencilla razón de que su mente es el propio hipercampo. El territorio de la experiencia se amplía con la expansión de la conciencia. El dolor de los demás se vive como dolor propio, su felicidad como propia felicidad. La mente y el hipercampo no tienen dueño. En la conciencia de unidad se pierde el ego tras conocerlo y amarlo. Esta pérdida no es real, ya que el ego, como cualquier otra experiencia, no tiene realidad absoluta, es decir, no existe independiente o eternamente. Durante el proceso de aceptación, se incrementa la sensibilidad y las distorsiones del hipercampo se empiezan a experimentar al margen de su origen en cualquier cerebro. Como desaparece la identificación con el cuerpo individual, el cuerpo experiencial amplía su territorio e incorpora en el observador zonas del hipercampo que antes consideraba terreno extraño, exterior a su yo. El yo, identificado con la historia personal y con el cuerpo, se transforma en el yo que no tiene más identidad que la existencia pura. El yo puro es esa identidad que no admite fronteras de separación. En estas condiciones, el rechazo de algún tipo de experiencia equivale al rechazo de la existencia de una porción del territorio del hipercampo y de todas las conciencias que allí viven. Este proceso equivale a la capacidad de enfocar el factor de direccionalidad en un número elevado de orbitales hasta que se puedan enfocar todos, primero de forma sucesiva y luego simultánea. Esta apertura del factor de direccionalidad hace que el sujeto de la experiencia se expanda hasta que pueda abarcar a la totalidad de sí mismo. Esta totalidad es el propio hipercampo con todas sus distorsiones y con su atractor extraño. Sin embargo, hay un límite para esta expansión, que es el propio observador. En otro trabajo explicamos que con el entrenamiento adecuado es posible observar cualquier experiencia. La observación modifica lo observado, y esta modificación es asimismo susceptible de ser observada, y así sucesivamente en una cadena infinita en la que el próximo paso siempre es el observador. En términos más coloquiales, lo que se siente como el ego se transforma en un contenido de experiencias al observarlo, y así aparece un nuevo ego que, al ser nuevamente observado, se transforma una vez más en un contenido de experiencias. Cuando se observa la identidad en un nivel determinado, ésta se convierte en el contenido de una identidad más amplia. Sin embargo, el observador está fuera de alcance. El observador es el atractor extraño, ya que posee los mismos atributos de orientación del proceso que el propio hipercampo. Esta es la razón por la que el atractor extraño del ideal futuro del hipercampo se encuentra fuera de nuestro alcance, ya que cada nuevo crecimiento le transforma. De esta forma, otro de los aprendizajes necesarios de un líder de la conciencia consiste en tener claro que no hay punto final, sino que todo, incluido el atractor extraño, es un proceso interminable y siempre cambiante. Lo único que existe es la dirección correcta y la equivocada. La correcta se relaciona con la expansión de la identidad y con todo lo que puede activarla, esto es, con el proceso de aceptación. La equivocada lleva al establecimiento de una identidad restringida o limitada. Por consiguiente,
al igual que hay que poseer una visión correcta de la dirección del atractor extraño y capacidad para mantenerla con constancia, hay que ser congruente con esta visión en todos sus desafíos, saber comunicarla, tener conciencia del proceso, fluidez y naturalidad, y aceptar que la identidad personal solo es una experiencia más. Esta conciencia de la inexistencia de metas finales hace que la persona que está en conciencia de unidad viva la experiencia del presente como el atractor extraño de todo el pasado, respetando la vitalidad del presente y sabiendo vivirlo en toda su intensidad. Esta capacidad de gozar de la vida le convierte en un verdadero artista del arte de vivir, y su transparencia permite que se le vea como ejemplo de integridad. Para resumir, se toma contacto con el poder cuando se desarrollan las funciones descritas, esto es, cuando se ha adquirido una visión y se la mantiene constante, cuando la persona es congruente consigo misma, es capaz de comunicar, es consciente del proceso, actúa natural y espontáneamente, se acepta, abre su factor de direccionalidad, se observa, reconoce el carácter infinito del proceso y vive el momento presente con intensidad, es decir, cuando adquiere conciencia de unidad. Por último, digamos que el mejor signo de la adquisición del poder es la aparición y el engrandecimiento del amor. Conclusión. La tesis fundamental presentada en este libro es que el espacio puede alterar su organización y que el cerebro es el mecanismo que produce esta alteración de forma destacada y muy compleja. El campo neuronal es esa alteración manifestada en forma de realidad perceptual. El espacio es una manifestación de la conciencia y cualquiera de sus modificaciones supone la alteración de esa misma conciencia que llena todo. La organización fundamental del espacio es un entramado antes de que se produzcan las distorsiones. Una partícula elemental es una distorsión también elemental de ese entramado. Hay una identidad entre la materia y la conciencia, aunque existe un observador fuera de ese entramado. La conciencia no es una energía de transformación, ni emerge de la materia. Es el punto original común a cualquier organización. Hay diferentes niveles de conciencia asociados con los diferentes estratos de organización del entramado espacial. El observador es independiente de esos niveles. Todo cambio de actividad de un elemento neuronal supone una distorsión en el continuo espacial. El conjunto de todas esas distorsiones crea el campo neuronal. El observador es capaz de observar cualquier distorsión del continuo espacial. La capacidad del observador de acceder a esa observación es una cuestión de aprendizaje. El yo también se transforma mediante el aprendizaje. La verdadera identidad no reside ni en el continuo espacial ni en la conciencia, sino en el observador que es autosuficiente. El cerebro actúa como un filtro entre el observador y el continuo espacial. El observador es el equivalente de lo que Popper y Eccles llaman la mente autoconsciente, aunque según mi punto de vista la conciencia no precisa al observador para existir. El concepto de un yo definitivo, con existencia absoluta, es totalmente inadecuado. El yo cambia según la identificación del observador con diferentes órdenes de complejidad de la organización del continuo espacial. Puesto que todos los campos neuronales interactúan entre sí con el continuo espacial, existe un hipercampo que constituye la conciencia colectiva. Cuando el observador se identifica con el hipercampo, el yo personal se hace transpersonal. No llega a alcanzar su verdadera identidad como observador independiente de cualquier distorsión, pero se aproxima a su meta. El continuo espacial, sin distorsiones, tiene una estructura compleja y completamente coherente.
La conciencia en el continuo puro es la conciencia pura, sin tiempo ni espacio. El continuo en su estado de mayor coherencia es independiente del observador, porque el observador es capaz de observarlo. Por último, es necesario distinguir entre dos conceptos asociados con la conciencia. La conciencia es el atributo primario y básico. Es la cualidad fundamental poseída por cualquier organización material, incluyendo la misma organización básica del entramado del espacio, por lo que no es necesario considerar que exista algún mecanismo encargado de transformar la materia en conciencia. Por otro lado, cuando el ser humano focaliza su atención en algún evento, se vuelve consciente del mismo. Este volverse consciente depende del funcionamiento del procesador central, el cual comanda el factor de direccionalidad. Desde este punto de vista, el procesador central no activa la conciencia, sino focaliza el volverse consciente de algún evento. Si el procesador central es sinónimo del observador, entonces este último tampoco es necesario para dar a luz la cualidad fundamental de la conciencia, sino únicamente para atestiguar sobre ella. Tanto el observador como la conciencia son indefinibles. La conciencia no requiere del observador para existir en su esencia de cualidad fundamental y generalizada, pero el observador es indispensable en la activación de un desarrollo de la conciencia y en su focalización. Puesto que el observador es el integrador por excelencia, su activación es responsable del logro de la conciencia de unidad.